buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de Ferrol y de su deporte y sus deportistas. Y para hablar de esto nos acompaña el concejal del Partido Popular, Ricardo Aldrey, que le tenemos aquí esta noche. Muy buenas noches, Ricardo, y gracias por venir. Nada, muy buenas noches. Bueno, se estrena esta legislatura como concejal en la oposición. ¿Cómo la está viviendo? Bueno, pues en principio, digamos que para un deportista y una persona que ha estado ligado tantos años al deporte, dar el paso a la política, pues tengo que decirte que me costó en su momento hacerlo, ¿no? Pero también es verdad, y quiero decirlo, que en el momento que tomé la decisión, pues puse encima de la mesa pues algunos valores, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, decía, ¿qué le puedo yo ofrecer a la ciudad, a una ciudad que me ha dado tanto a nivel deportivo, ¿no? Incluso que me he quedado a vivir en esta ciudad, siendo de Santiago. He tenido aquí a mis hijos, tengo aquí a mi familia, y entonces, de alguna manera, cuando José Manuel me ofreció la posibilidad de poder luchar por el deporte de la ciudad, pues dije que tenía una deuda con la ciudad, ¿no? Entonces quizá ese fue el paso que di y el motivo por el cual pues dije, bueno, pues es el momento de devolverle todo lo que la ciudad me devolvió a mí. Luchar por el deporte, porque parece que están siendo unos años en los que hay bastante trabajo desde su concejalía, se puede decir. Bueno, el deporte es algo que no para nunca, ¿no? En una ciudad, aunque la actividad deportiva parece ser que comienza en el mes de septiembre con los niños que empiezan con las actividades de alguna manera deportivas, incluso algunas actividades deportivas también a nivel extraescolar, ¿no? Pues pero en verano hay muchísima actividad deportiva, ¿no? Entonces es una concejalía que no para, no para desde que empiezas pues, en septiembre el curso hasta que acaba otra vez en septiembre todo el verano, eventos deportivos que hay en todo el ámbito, tanto a nivel local como a nivel gallego, de todas las disciplinas deportivas, grandes eventos autonómicos, nacionales. Y Ferrol es una de esas ciudades que en su momento pues, tenía la posibilidad y tenía un elenco de instalaciones deportivas enorme para poder hacer esas actividades y esos eventos, pues últimamente andamos un poquillo flojitos en ese sentido, ¿no? Como ciudadano ferrolano, ¿cómo ve al gobierno local? Bueno, pues realmente como ciudadano y como persona que conoce un poquito, no en profundidad, porque la verdad que el tiempo que tengo es el que puedo dedicarle un poco al área de deportes, veo que va muy lento. Es decir, el ayuntamiento es una máquina administrativa que debería de alguna manera poder reiniciarse rápidamente y poder acelerar ese ritmo que lleva, y eso todo perjudica en este caso al área de deportes, en el sentido de que el área de deportes es un área en el que los deportistas y los clubs reclaman una serie de cosas y no pueden esperar. Es decir, si en un pabellón se estropea algo hay que arreglarlo ya, si un club necesita del concejal de deportes una entrevista hay que hacerla ya. Entonces todo eso que el deporte lo necesita rápidamente, pues va muy lento, ¿no? Entonces ahí es donde entra la desesperación de un deportista, que ha sido un ex deportista, ¿no? La desesperación de ver que todo va tan lento y que no somos capaces de avanzar como quisiéramos. De estos temas de los que me está hablando vamos a centrarnos ahora mismo. Primero, en rasgos generales, ¿cómo se encuentran las instalaciones deportivas de la ciudad? Después nos vamos a meter en materia en cada una de ellas, pero a rasgos generales. Bueno, a rasgos generales las instalaciones deportivas llevan muchos años abandonadas. Digamos que no solo en estos 3 años de mandato del Partido Socialista, sino también en otros mandatos anteriores hubo una dejadez, hubo de alguna manera pues, un número importante de dinero que tenía que ir invertido en el mantenimiento, sobre todo, de nuestras instalaciones, ya que algunas de ellas son ya antiguas, ¿no? Y entonces un poco se ha dejado, ¿no? Se ha ido, bueno, pues abandonando, en el sentido de que cuando surgía un problema en una instalación deportiva, lo que se hacía era pues parchar esa instalación, es decir,
como el tema de instalaciones deportivas es como ese barco que ya está medio hundido, ¿no? Y entonces pues vamos a meter una bomba para achicar. Bueno, nos achicamos y bueno, sale ya un poquito a flote. Resurge un poco. Y resurge, y entonces pues eso pasa con las instalaciones de Ferrol. Están un poquillo deterioradas por el paso del tiempo, hay que ir reformándolas, hay que algunas hacerlas de nuevo porque están muy deterioradas. Y entonces ahí ya entra un poco la decisión política de cuáles se reforman, cuáles hay que hacerlas de nuevos o qué instalaciones nuevas necesita la ciudad de cara al futuro. De hecho, señalaba en julio de 2020 que el gobierno local había encargado un contrato menor para la redacción de un informe sobre las diferentes patologías de las instalaciones municipales deportivas, pero continúan los problemas. ¿Qué ha sucedido con este contrato que se había hecho? ¿Se ha visto, se ha notado alguna mejoría o ha quedado todo en el aire? Bueno, de ese informe que se hizo había un número importante de instalaciones, ¿no? Con las cuales pues un poco se hacía el estudio de lo que costaría el arreglar esas instalaciones y realmente pues hasta la fecha de hoy digamos que la única instalación así que está proyectado a arreglarse de manera una reforma integral es el pabellón de Esteiro, ¿vale? Que empezará en breve esa reforma. De esa reforma, de lo que pretende llevar a cabo el gobierno, ¿qué le parece las mejoras que se van a hacer? ¿Hay algunos aspectos que no han tenido en cuenta o en esta instalación sí? Bueno, esta instalación va a ser una reforma integral de ella, es decir, que todo aquello que se va a hacer que es necesario hacerlo porque estaba deteriorado, ¿no? Entonces es un pabellón que en los últimos 3 años, incluso antes de estos 3 años, pues tenía unas deficiencias de agua importantes. Cada vez que llovía había, pues, llegué a contar un día, no sé, eran 20 cubos por el parqué, ¿no? Un parqué que es de madera, un parqué que es importante cuidarlo porque además es un buen parqué. Entonces el ver cada vez que cae agua la zona de marcador y la zona de la pista con problemas grandes de agua, pues era duro, sobre todo desde el punto de vista de un exdeportista, ¿no? Entonces también se va a hacer intervenciones en lo que es el vestuarios, la terraza de arriba del pabellón de Esteiro que mete agua hacia los almacenes. Entonces sí que va a ser una reforma importante. Se va a contar hasta con personas con movilidad reducida, que es una demanda que siempre hace la entidad con respecto a las personas que tienen esas dificultades para acceder. ¿En el resto de pabellones se tiene en cuenta este aspecto? Bueno, eso es algo que tendremos que entre todos insistir, ¿no? Insistir porque si el pabellón de Esteiro ahora va a tener por supuesto acceso para gente con movilidad reducida, no ocurre lo mismo en otras instalaciones deportivas, pero por el motivo de que son instalaciones antiguas y que no se ha querido de momento hacer ninguna intervención, ¿no? Es el caso pues, el pabellón de la Malata, por ejemplo, por poner un ejemplo, un pabellón que se hizo para el Mundial del 86 y que lleva muchos años pues, deteriorado, con problemas de agua, con problemas de la caldera, con problemas en su momento también de la luz. Ahora aún existe un problema con la luz, hay unos generadores que llevan mucho tiempo funcionando y cada 2 por 3 salta la luz. Los baños de la Malata pues dan pena porque son antiquísimos y no están preparados, los vestuarios lo mismo. O sea, necesita una reforma integral o, en su caso, yo por mi parte, yo soy partidario de poder hacer una instalación alternativa a la Malata. En Fimo, por ejemplo, tenemos el pabellón 5, se podría perfectamente esa... Decía que Fimo también había goteras. Sí, había goteras. Es verdad que se hizo una intervención hace poco de esas goteras, pero Fimo va mucho más allá, ¿no? Fimo va de que los partidos, en este caso también el Partido Socialista en su programa aparecía la ciudad deportiva de Fimo, y han pasado 3 años y no se ha vuelto a hablar de esa ciudad deportiva. ¿Le ha preguntado usted en alguna comisión qué ha pasado con esos planes? Bueno, sí, normalmente siempre. Yo soy una persona que va a las comisiones de deportes, muchas veces a las comisiones vienen muy pocas, cultura, deporte, educación, etcétera, vienen muy pocas cosas de deporte y soy una persona que, y se lo podrá decir el concejal, intento hacer muchas preguntas, preguntar cómo van las cosas,
necesito información, ¿no? Y tiene respuesta, porque esa es la cuestión, el Partido Popular, Ferrol en Común o el BNG, que son los socios de gobierno, gracias a eso el Partido Socialista está ahí, y hablan también de falta de información y transparencia. Entiendo que... Bueno, las comisiones, cuando uno tiene que preguntar mucho, al final en ruegos y preguntas, es que la información no viene antes, ¿no? Con lo cual es un poco a veces desesperante no recibir información por parte del gobierno, sobre todo cuando tú en un área como es la deportiva participas mucho en preguntar, en saber, en querer lo mejor para el deporte de la ciudad, ¿no? Seguimos hablando de instalaciones. ¿Cómo se encuentra la Casa del Deporte? Se había reparado el tejado, pero parece que volvió a entrar el agua. Bueno, sí, hubo unas pequeñas deficiencias al finalizar la obra, ¿no? Estuvo pues, unos meses con alguna que otra gotera, pero también es verdad, y tengo que decirlo, que yo como ando mucho por los pabellones, han estado ya reparándolas, de alguna manera están, he visto las máquinas ahí hasta hace poco, elevadoras, para reparar digamos, reparar por segunda vez esas goteras, pero sí que era verdad que la Casa del Deporte tenía un problema gravísimo. Era una pista de patinaje cada vez que llovía en esta ciudad y el agua que metía. Y bueno, de momento el agua se le ha quitado, pero es una instalación que en un futuro va a necesitar de nuevo reforma, porque es una instalación que no tiene un aislamiento en el techo. Entonces, como algunas otras instalaciones de la ciudad, cada vez que viene un día típico de Galicia, gris, con niebla y tal, las pistas resbalan, las pistas están húmedas, entonces no hay ningún sistema de ventilación importante que hay que hacer. Llama la atención que viviendo en Galicia, estando en un lugar que llueve muchos días, no se tengan en cuenta estos aspectos. Bueno, pues eso viene un poco derivado de que cuando haces una intervención en una instalación, pues se hace a medias, ¿no? En la Casa del Deporte había un proyecto que, bueno, de estas instalaciones que de alguna manera se pidió un informe, ¿no? Pues en ese informe había otras deficiencias que había que también que cumplir, sobre todo el tema de las humedades, el tema de la ventilación, ¿no? Pasa en la Casa del Deporte y pasa en otras instalaciones que bueno... Siguiendo hablando de Caranza, la piscina de Caranza ahora no, pero sí que es cierto que tuvo una temporada importante de ese cierre de la piscina porque el agua no tenía la calidad que tenía y muchas nadadoras y nadadores estuvieron quejándose de esos cierres continuados. Sí. Por el momento parece que está todo bien, ¿verdad? Sí, por lo que sepamos, por lo menos desde nuestra parte. Sí, es verdad que la piscina, pues en su momento, sobre todo cuando hay un volumen importante de bañistas, de usuarios, pues a veces se generan vapores, gases, y bueno, todo va a nivel de control de agua, control de gases, etcétera, y ahora pues llevamos una temporada pues bastante importante. Es verdad que no es normal, ¿no? que una instalación emblemática como es la piscina de Caranza, pues cada 2 por 3 tengamos que estar paralizándola y tengamos que estar parándola. Entonces los clubes se quejan de estos sucesos y bueno, también habrá que ir pensando en que Ferrol necesita una reparación de lo que es la piscina de Caranza, necesita también igual ir pensando en que hay que construir otra piscina más en la ciudad porque hay usuarios que la demandan y entonces pues todo esto nos lleva a lo que decíamos, ¿no? Ferrol tiene unas instalaciones deportivas que durante muchos años fueron un ejemplo a nivel de Galicia y una envidia a nivel de Galicia, que las hemos dejado que se fueran deteriorando, pero también tiene una necesidad de que hay instalaciones que hay que reparar, pero para reparar instalaciones tenemos que hacer otras instalaciones para que mientras estas se reparan, pues darle una alternativa.
Otra de las instalaciones que ha sido queja por el Partido Popular, ese es el pabellón del CEIP Manuel Mas Días, con ese incumplimiento por parte del Ayuntamiento y de la Administración local de llevar a cabo esas obras necesarias con las que habían quedado. Cuéntenos, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, el colegio, el CEIP Manuel Mas Días, el director había llegado a un acuerdo en la anterior legislatura con el delegado territorial de Educación y con el concejal de Deportes en su momento, de alguna manera arreglar lo que era el suelo del pabellón, que está bastante deteriorado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo cuando llegué y me enteré un poco de esta situación, cuando realmente me dijeron, oye, hay este problema con Manuel Mas Días, pues me informé un poco. Me informé primero porque yo fui usuario de ese pabellón con equipos en los que estuve entrenando aquí en la ciudad, y he visto que ese pabellón no entraba dentro de instalaciones deportivas de colegios, de los cuales pues a partir de las 6 de la tarde digamos el concello se hace cargo para dar horario a los equipos de la ciudad, ¿no? Es una instalación que es una doble instalación, es una instalación de balonmano, fútbol sala y de baloncesto, ¿no? Aparte de que es el polideportivo del colegio donde los niños del colegio hacen allí las actividades. El firme tiene unas grietas enormes, tiene algún que otro socavón. Bueno, hemos estado allí con el AMPA, hemos estado allí con el director viendo eso, e incluso pues llevamos una moción al Pleno, una moción que fue aprobada por unanimidad, ¿no? Pero que de momento, y han pasado los meses, no hemos visto... Volvemos con esa cosa que sucede aquí en Ferrol, se presentan mociones, se aprueban por unanimidad y ya está, queda en papel mojado. Bueno, eso es algo que cuando uno llega nuevo al concello me ha costado de alguna manera entender, porque yo decía, vamos a ver, pero si esto llega a pleno, se aprueba en pleno y estamos todos de acuerdo, ¿por qué no se hace, ¿no? Entonces, un poco decía, no lo entiendo, tuvieron que explicarme que bueno, que las mociones son propuestas y que después pues es el gobierno el que tiene que de alguna manera llevarlas a cabo, ¿no? Pérdida de tiempo al final. Casi, pues, sí, porque se presenta, se vota y después hace lo que quiere el gobierno, que para eso ya está en el gobierno y si quería hacerlo ya lo hubiera hecho. Bueno, efectivamente. Debería cambiar este aspecto, porque si se vota por todos... Yo creo que sí, yo creo que el tema de las mociones, no sé cómo habría que cambiarlo. Me imagino que esto tendría que ser una ley a nivel, me imagino que nacional o algo así, sí, para que en todos los concellos, todo aquello que se aprobase en el Pleno a través de una moción, que es algo que demandan los ciudadanos. Y que se vota por unanimidad, que aún entiendo que si no cuenta con todos los apoyos... Claro, efectivamente, ¿no? Pero bueno, suelen ser siempre iniciativas ciudadanas, es decir, tú vas a una moción porque los ciudadanos, un grupo, una asociación de vecinos, un grupo deportivo, dicen, oye, tenemos este problema, ¿por qué no miráis de...? Entonces se lleva la moción, se expone en el Pleno y a partir de ahí queda. ¿Qué pasa? Que si se aprueba, pues el siguiente paso sería ejecutarla cuanto antes, ¿no? Intentar pues hacer pues una instalación, un proyecto, un informe, un proyecto para hacer cuanto antes y cumplir la demanda de los ciudadanos. Pero no ocurre así, ¿no? Todo lo contrario, se quedan en un cajón o ahí paradas y eso es una gran impotencia para la gente que de alguna manera, pues yo en mi caso que llego nuevo y veo que no somos capaces de avanzar. Y ante esta situación, después de contarme cómo se encuentran la mayor parte de las instalaciones de la ciudad naval, ¿dónde entrenan los deportistas? Porque si hay agua, si un polideportivo, un pabellón no se puede porque ha incumplido el gobierno el trato de arreglar el suelo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se llega a entrenar? Porque hay que entrenar todos los días, bueno, casi. Sí, se ha parado en varias ocasiones FIMO, se ha parado algún que otro pabellón y los clubs un poco se buscan la vida en ese buen sentido de la palabra. Muchas veces como recortando tiempos de horarios y metiendo más grupos de lo normal en esas franjas horarias que tenían o que tienen solicitadas y otras veces pues hay que suspender entrenamientos, es decir, cuando te llega una noticia de que, pues, por ejemplo, el pabellón de la Malata no se puede entrenar porque no hay agua caliente y que porque bueno, apareció una legionela y tal, no sé qué, pues hasta que eso no se, de alguna manera, se solventa,
los equipos allí no podrían entrenar, o en este caso, si son las duchas, no se podrían duchar, o si es una instalación en la que no se puede ir porque hay que hacer una intervención o algo así, pues los equipos se buscan la vida. Es difícil el entender a veces por parte de las entidades deportivas el que no te puedan dar a veces una alternativa desde la Concejalía de Deportes, decir, oye, en el caso de que vosotros tengamos que hacer esto o este pabellón le pasa esto, pues vamos a tener esta instalación alternativa. Pero como estamos escasos de instalaciones, no lo podemos hacer. Entonces, de alguna manera, los clubes se tienen que buscar la vida, ¿no? ¿Hay diálogo entre los clubes y la administración, el ayuntamiento? En este caso, en el concejal de deportes, que es Antonio Golpe. Bueno, yo un poco por lo que percibo de lo que toca es que hay clubes que demandan muchas veces entrevistas, hay clubes que intentan pues ponerse en contacto con el concejal, que sí lo consiguen, pero que se retrasan mucho lo que son a veces las entrevistas. Y como me comentaba, si es para tratar un problema de que no hay duchas, claro. La lentitud al final... Yo también entiendo una cosa, es decir, y lo digo, es decir, a veces un concejal está para coger el teléfono a todo el mundo a todas horas, ¿no? Y eso hay que hacerlo siempre. Lo que pasa que aquí en esta ciudad, en el tema de instalaciones deportivas es muy importante el trabajo del día a día. Y aquí realmente no tenemos un grupo de trabajo dentro de la Concejalía de Deportes que se dedique a estar atentos con el tema de la reparación de las instalaciones deportivas. Es decir, antiguamente pues había una cuadrilla de gente que se dedicaba pues un enchufe, oye, hay que pintar esto, y se hacía, ¿no? Entonces muchas veces, oye, tienes que llamar al concejal para decirle, oye, que se rompió el enchufe de no sé qué, no tenemos luz, no sé qué. A veces pues no debería ser la persona adecuada. Es verdad que ahora, en su momento, hace ya algunos meses, se puso una persona al frente de lo que es el mantenimiento de instalaciones. Parece ser que esa persona después pues renunció a ese puesto, tuvieron que sacar la plaza para otra persona. Ahora parece ser que hay otra persona, y yo demandaría que a esa persona le pusieran a su cargo 3 o 4 personas para, de lo que estábamos hablando, ¿no? Que en su momento, pues cuando hay una intervención rápida en una instalación o haya que arreglar algo, sea a mayor brevedad posible. Señalaba que había falta de interés por el gobierno de Mato con respecto a las instalaciones municipales deportivas y un abandono del deporte base. Cuéntenos. Bueno, el deporte base se abandona, ¿no?, en función un poco a veces del interés que tengan desde la Concejalía de Deportes en lo que es el tema de la base y de solventar todos los problemas que tienen. Vamos a ver, si a ti te demandan los clubs entrevistas, te llaman por teléfono y tú no coges o tú retrasas esas entrevistas, pues está claro que el deporte de base pues se deteriora, ¿no? En este caso, pues la demanda muchas veces de los clubs es que desde el gobierno municipal pues se retrasan mucho estas entrevistas, o a veces incluso pues el teléfono pues se tarda en coger, y esas son demandas que no digo yo, que son demandas que los clubs dicen, ¿no? Pero bueno, es verdad que son también muchos clubs, que hay mucha gente todo el día trabajando con deportistas, y lo que sí está claro que para que el deporte base funcione, pues en primer lugar tenemos que tener las instalaciones deportivas en buen estado, que es fundamental. Tenemos que cuidar de alguna manera a los clubs, y sobre todo cuidar a la gente que está al frente de los clubs, que son los que realmente desinteresadamente están día a día con los deportistas, con los árbitros, con los entrenadores. Si los directivos de los clubs de forma altruista no siguiesen peleando por sus clubs, no existiría el deporte, y sobre todo no existiría el deporte base, ¿no? Con respecto a las subvenciones municipales, ¿el gobierno local está apoyando como debería al deporte? Mira, yo desde que he llegado, el dinero de que se dedica al deporte más o menos viene siendo el mismo en estos últimos años, ¿no? Siempre he reclamado el retraso que existe en la firma de los convenios nominativos que hay, y también en lo que se refiere a las subvenciones de libre concurrencia. Siempre digo que llegan tarde,
y que hay que intentar que esas subvenciones y esas ayudas lleguen lo antes posible a los clubes, ¿no? Entonces, veo que año tras año, pues esa demanda que yo pongo encima de la mesa en las comisiones, pues no se hace, y que un año más, pues, y nos vuelva a pasar otra vez, pues algo que los clubes reclamaban que debería de estar ya y tendría que haber ido a pleno en el mes de febrero, por ejemplo, pues no ha ido, ¿no? Entonces los clubes demandan que vaya cuanto antes, demandan sobre todo que cuanto antes ellos puedan tener la potestad de poder ir, pues, con esos papeles ya asegurando su subvención, su convenio a los bancos, para poder, incluso algunos, que el banco le adelante el dinero, y otros, pues bueno, otros igual económicamente están mejor y podrían esperar un poco más, pero sí que es verdad que si queremos que el deporte de la ciudad, tanto el deporte base como el deporte a nivel ya más profesional, que tenemos equipos y tenemos tanto masculinos como femeninos a un nivel importante en la ciudad, puedan tener, pues, a sus jugadoras cobrando día a día, a sus técnicos cobrando al día, sin tener que estar retrasando los pagos de sus nóminas, sin tener que estar retrasando los pagos a proveedores, a la empresa de autobuses, a la agencia de viajes. Pues todo eso se va acumulando, eso va creando de alguna manera un malestar en la gente que dirige los clubs. A veces esta gente es la que tiene que avalar con su patrimonio préstamos y de alguna manera líneas de crédito que le cuestan unos cuantos miles de euros a los clubs. Entonces, si podemos de alguna manera ayudarles a ahorrarse este dinero, porque año a año está pasando, pues simplemente es un tema de voluntad, de querer hacerlo, para que estas ayudas lleguen a principios de año, en el momento, y que los clubs, pues, puedan anticipadamente tener ese dinero para seguir su funcionamiento habitual. En otro orden de asuntos, también me gustaría preguntarle por la Gala del Deporte. Ferrol en Común, hacía unas semanas, denunciaba, pedía, solicitaba, instaba al Gobierno que celebrase la Gala del Deporte, porque decía que estaban aprovechando la pandemia para no celebrar estos actos, y que se estaba viendo que en otros municipios, como Narón, sí que se estaba celebrando. Casualmente, a la semana siguiente, el concejal Antonio Golpe presentaba esa Gala del Deporte. ¿Cree que fue coincidencia o tal vez nos íbamos a quedar sin gala? No, yo creo que se iba a retrasar un poco más, ¿no? Se iba a retrasar un poco más en el sentido de que realmente cuando llega algo al Pleno, normalmente llega a través, pues, de una iniciativa, pues, del Gobierno, o a través de una moción, ¿no? En este caso, pues la moción de Ferrol en Común, que estaba ya demandando por tercer año consecutivo la falta de la Gala del Deporte, y bueno, viendo que otros ayuntamientos sí que ya la habían realizado, pues yo creo que llega el momento ya un poco de primar y de celebrar esa gala. ¿Cómo se debería de celebrar después de 3 años sin celebrarse? Bueno, yo creo que en principio vamos a intentar respetar un poquito lo que es el tema vamos a ver, del aforo, vamos a ver qué cantidad de deportistas van a asistir a la gala, porque es 20, 21, 19, 20, 21. 19, 20, 21. Entonces va a haber mucha gente que va a asistir, con lo cual de momento sí que podemos decir que los aforos ya es mayor el número de aforos, pero lo que sí querría hacer hincapié un poco es que, en las galas del deporte de alguna manera se premia el esfuerzo, se premia, pues, el que ha conseguido un campeonato, se premia a los deportistas más destacados en las distintas disciplinas deportivas, y eso siempre ocurre todos los años, ¿no? Pero en esta ocasión tiene muchísimo más mérito, porque el tener que entrenar con mascarilla, el tener que competir con mascarilla, el tener que viajar por ahí con la mascarilla, el tener que estar en los hoteles con mascarilla, el no poder a veces el viajar de toda la expedición, el tener que los padres quedarse. Entonces, un poco, yo se lo comentaba a una compañera, para que en una comisión en la que no pude acabar esa comisión porque me tuve que ir, le dejaba escrito diciéndole: oye, cuando se hable de la gala del deporte, vamos a hablar de todas aquellas personas que no son premiadas,
pero que tienen un trabajo atrás excepcional y que durante esta pandemia ha sido mucho mayor. Es decir, los entrenadores tuvieron que hacer un esfuerzo mayor, los papás tuvieron que hacer un doble esfuerzo. Toda esta gente pues también debería hacerse un reconocimiento público, ¿no? Decir, oye, reconocemos que los deportistas son los protagonistas, los vamos a premiar, ¿no? Durante estos 3 años. Pero no podemos olvidar. Pero no podemos olvidar toda la gente que está detrás del deporte, que ha hecho durante la pandemia ese gran esfuerzo para que la máquina del deporte siguiese funcionando. Es decir, nos han parado, hemos dejado de entrenar, hemos dejado de viajar y de repente hemos dicho, oye, vamos a seguir, vamos a iniciar, vamos otra vez, pero con mascarilla. Bueno, pues con mascarilla. ¿Qué esfuerzo han tenido que hacer los niños? Bueno, los primeros días de las mascarillas, primeras semanas, era... todo el mundo no dábamos crédito, decíamos, esto no puede ser, esto no podemos entrenar con mascarilla, y al final nos hemos habituado a entrenar con mascarilla, y nos hemos habituado a viajar con mascarilla, y nos hemos habituado a hacer vida normal con mascarilla casi. Pues no sé si se reconocerá, pero por lo menos aquí queda en este espacio abierto. Ricardo Aldrey, ha sido un placer tenerte esta noche aquí en Espacio Abierto. Seguiremos atentos de a ver qué sucede finalmente con esa gala del deporte. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y también muchísimas gracias a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.